La parábola del rico y Lázaro es una historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Ella describe la vida de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivió una vida lujosa, ignorando la miseria de Lázaro, que estaba enfermo y hambriento, acostado a la puerta de su casa. Pero antes no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido. Tras la muerte, un destino misterioso espera a Lázaro, llevándolo al enigmático seno de Abraham, un lugar que evoca paz y consuelo paradisíacos. Mientras tanto, el hombre rico es misteriosamente destinado al oscuro Hades, donde los tormentos lo atormentan incesantemente. En ese escenario enigmático, él se vuelve hacia Abraham, implorando que se revele un secreto cósmico, que Lázaro regrese de las sombras para advertir a sus hermanos sobre un destino desconocido, en caso de que no se rediman. En la época de Jesús, él solía usar parábolas para compartir su sabiduría y guiar sobre cómo deberían vivir sus discípulos. Una de estas parábolas notables es conocida como la parábola del rico y Lázaro. Esta historia es una poderosa ilustración de cómo las parábolas se utilizaban para transmitir lecciones profundas. Hubo un tiempo en el que un hombre rico vivía una vida lujosa, vestía ropas caras y celebraba con gran estilo todos los días. A su puerta yacía un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, deseando solo las migajas que caían de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus heridas. Estos detalles vivos pintan un cuadro sombrío de la desigualdad entre los dos hombres. El nombre Lázaro proviene de la forma latinizada Elazar, que significa Dios es mi ayuda. La distancia entre estos dos hombres era impresionante, aunque estuvieran a solo unos metros de distancia, como si un océano los separara. El hombre rico, lamentablemente, no tomó ninguna actitud en relación a Lázaro, excepto ignorarlo y desconsiderarlo. Entonces un día, el pobre Lázaro falleció, y sus ángeles llevaron su alma al seno de Abraham, señalando un lugar de confort y descanso después de su vida de sufrimiento. Esta parábola es un recordatorio profundo de que las acciones y actitudes hacia los demás, especialmente los menos afortunados, tienen implicancias significativas no solo en la vida terrenal, sino también en la vida después de la muerte, como se ilustra en la historia de Lázaro y el hombre rico. El destino después de la muerte de ambos, el hombre rico y Lázaro, se describe como un viaje al Hades, un reino asociado con los muertos, donde experimentaron realidades opuestas. Después de la conclusión de sus vidas terrenales, ambos, el hombre rico y Lázaro, fueron sepultados en el Hades. Mientras Lázaro, el mendigo que sufrió gran aflicción durante su vida y ni siquiera recibió el honor de un entierro adecuado, fue honrado en el cielo. Fue llevado por ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y confort en la vida después de la muerte. En contraste, el hombre rico, que había disfrutado de riquezas y lujos terrenales, fue sepultado con honor, pero no tuvo la guía angelical ni alcanzó un lugar de bienaventuranza. Parece que cuando los ángeles llevaron al mendigo, llevaron su alma o espíritu, ya que se considera que el alma es inmaterial e inmortal. El hombre rico, aunque vivió cerca de Lázaro, se encontró en un estado de tormento en el Hades, una región llena de miseria y dolor, experimentando un castigo implacable, miseria sin misericordia, tristeza desprovista de confort, llanto sin compasión y tormentos interminables que desafían la imaginación. Aunque el término Hades tiene raíces griegas, se asemeja a la palabra hebrea Sheol, que se refiere al lugar de los muertos. El Hades era el lugar a donde iban los muertos después de la muerte, aunque el concepto de Sheol no estaba explícitamente asociado con una existencia de sufrimiento eterno o bienaventuranza. Un dualismo marcado,
donde el Hades representaba un lugar de agonías, mientras que el seno de Abraham proporcionaba consuelo y confort en la vida después de la muerte. Es importante destacar que esta narrativa ofrece una comprensión de lo que ocurre después de la muerte, siendo más clara en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento. El hombre rico, afligido por tormentos en el Hades, clama a Abraham en desespero, llamándolo Padre Abraham. Hace un apelo conmovedor, pidiendo que Abraham tenga piedad de él y envíe a Lázaro para aliviar su sufrimiento. El hombre desea solamente que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, pues está sufriendo intensamente en las llamas. La respuesta de Abraham a este apelo revela una lección profunda. Llama al hombre hijo y le recuerda cómo, en su vida terrenal, el hombre rico disfrutó de todas las cosas buenas, comodidades y placeres, mientras que Lázaro experimentó sufrimiento, incomodidad y angustias. Sin embargo, ahora la situación se ha invertido. Lázaro está consolado en el paraíso, mientras que el hombre rico sufre severamente. Abraham aclara que entre ellos se ha puesto un gran abismo, imposibilitando el paso de un lado al otro. Nadie puede ir del paraíso al lugar de tormento, ni viceversa. El hombre rico, aunque puede ver y comunicarse con Abraham, permanece separado por un abismo infranqueable. Las elecciones y acciones tomadas durante la vida terrenal tienen consecuencias en la vida después de la muerte. El hombre rico sufre no solo debido a su riqueza material, sino por su falta de amor y confianza en Dios, lo que se reflejó en su relación con Lázaro. Incluso en la vida después de la muerte, el hombre rico mantiene un sentido de superioridad sobre Lázaro, demostrando un profundo orgullo y egoísmo. Este relato resalta la clara separación entre los destinos del hombre rico y Lázaro, y la imposibilidad de revertir esas situaciones después de la muerte. Además, destaca la importancia de buscar el bien, la compasión y la justicia en la vida terrenal. Un mensaje esencial que la parábola del hombre rico y Lázaro pretende transmitir. El hombre rico, aún en tormento en el Hades, hace una última petición a Abraham, a quien llama Padre Abraham. Él suplica que envíe a Lázaro de vuelta a la vida, no más como un siervo, sino a la casa de su padre, pues tiene 5 hermanos. Si Lázaro pudiera advertirles con solemnidad y testificar sobre su propia experiencia, tal vez ellos evitarían caer en el mismo destino de tormento que él. La respuesta de Abraham es que sus hermanos tienen las escrituras dadas por Moisés y los escritos de los profetas. Estas escrituras ya ofrecen una guía espiritual y moral y sus hermanos deben escucharlas. El hombre rico insiste, argumentando que si alguien de entre los muertos fuera a ellos, sus hermanos se arrepentirían y cambiarían sus maneras, buscando a Dios y su justicia. Abraham, sin embargo, refuerza que si ellos no escuchan los mensajes contenidos en las Escrituras, incluso si alguien resucitara de los muertos y fuera a ellos, no serían persuadidos. Destacando la importancia de la fe y obediencia a la palabra de Dios, contenida en las Escrituras, como una guía fundamental para la vida espiritual y moral. Es notable que el hombre rico tenga una preocupación genuina por el destino de sus hermanos y su deseo de que ellos no enfrenten el mismo tormento que él. Y el mensaje latente es que la fe y la obediencia a las Escrituras son esenciales, pues incluso un evento milagroso, como la resurrección de los muertos, no podría persuadir a aquellos que no están dispuestos a creer en la palabra escrita de Dios. Enfatizando la importancia de seguir las Escrituras y buscar a Dios en vida antes de que sea demasiado tarde. El hombre rico, erróneamente, creía que una aparición dramática de alguien que regresara de los muertos sería suficiente para convencer a sus hermanos de cambiar sus caminos. Sin embargo, Abraham sabía que esto no sería cierto, pues los incrédulos ya tenían acceso a las Escrituras que contenían muchas referencias al juicio y al infierno.
Ellos no estaban dispuestos a escuchar más sobre esto, incluso si el mensajero viniera de otro mundo. Además, incluso en la época de Jesús, la resurrección no era universalmente aceptada, a pesar de que Jesús había resucitado de los muertos. Un ejemplo de esto fue el retorno de Lázaro de la muerte, que no convenció a los líderes religiosos de la época. Con esta historia, Jesús demostró la fragilidad de confiar en signos espectaculares para atraer a las personas a la fe. Puede ser tentador pensar que un signo extraordinario es suficiente para convencer a alguien, pero la verdadera fe para la salvación se genera al escuchar la palabra de Dios. Los signos pueden o no jugar un papel en este proceso, pero es la palabra de Dios la que tiene el poder de traer la salvación. Esta parábola contrasta fuertemente el estilo de vida del hombre rico con el de los fariseos y otras autoridades religiosas de la época de Jesús. Mientras el hombre rico vivía una vida de excesos y placeres, los fariseos eran conocidos por su rigor en la disciplina y autocontrol. Sin embargo, ambos, de cierta manera, compartían la falta de compasión por los necesitados que vivían a su alrededor. Esta falta de empatía y amor es destacada como una lección central de la parábola. La historia enfatiza la importancia de demostrar preocupación y cuidado por los necesitados, algo que el hombre rico negligenció. También destaca que el espíritu del amor forma parte de la naturaleza de Dios y que compartir ese amor con los demás es una parte fundamental de la vida espiritual. El carácter de un individuo muchas veces se revela no solo por sus palabras, sino principalmente por sus acciones. Esto queda ilustrado en el versículo de Mateo 7:16, en la versión King James, que afirma que conocemos a las personas por los frutos que producen. Un hombre que está impregnado por el espíritu del amor no solo amará a Dios, sino que también se preocupará por aquellos que lo rodean. Él no actúa así por compulsión o presión externa, sino porque la propia naturaleza de Dios lo lleva a hacerlo. La explicación de Jesús en Mateo 25:30-40 aclara aún más este principio. Él describe al rey elogiando a aquellos que demostraron compasión y amor al ayudar a los necesitados. A estos, Él les dice que son bendecidos y están destinados a la salvación eterna, destacando la importancia de las acciones de misericordia. Jesús estimula a sus seguidores a seguir el camino de la compasión y a centrar sus vidas en principios eternos, viviendo de manera consistente con la visión del reino de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro revela que, a pesar de sus posesiones terrenales, el corazón del hombre rico estaba orientado hacia los bienes materiales, sin considerar las implicaciones eternas de sus acciones. Mientras tanto, Lázaro, a pesar de ser pobre, demostraba rectitud espiritual, lo que lo llevó al cielo después de su muerte. Este relato enfatiza que nuestras acciones en esta vida tienen implicaciones eternas. Es importante recordar que nuestra vida en la tierra es pasajera y lo que realmente importa es nuestra relación con Dios y nuestro destino en la vida después de la muerte. La compasión y el amor por las personas a nuestro alrededor reflejan la naturaleza divina y son la esencia de la enseñanza de Jesús. La historia del hombre rico revela la importancia de vivir de acuerdo con principios eternos, buscando a Dios en lugar de buscar exclusivamente beneficios terrenales. Es un llamado a la transformación interior y a la búsqueda de una relación genuina con Dios que trasciende las preocupaciones mundanas y temporales. Es un recordatorio de que el juicio eterno se basará no solo en palabras, sino en acciones y en el corazón de las personas. Por lo tanto, el arrepentimiento y la búsqueda de una vida en armonía con Dios deben ser prioridades mientras estemos en esta tierra, porque no hay arrepentimiento en el infierno y la única oportunidad que tenemos es ahora.
Deja tu comentario diciendo si ya conocías esta parábola de Jesús y en qué posición estás, para Lázaro o el hombre rico y por qué. Dale like, comparte y suscríbete. Gracias y hasta la próxima.